Continuamos con protagonistas y como ya lo habíamos anunciado en esta oportunidad, vamos a conversar con el antropólogo Rosano Calvo respecto a este incendio que se produjo en el templo de San Sebastián. Y bueno, él tiene incluso un libro escrito titulado San Sebastián. Por ejemplo, tiene en su libro, lo hemos visto, compilaciones de las fotos, de los cuadros que se han perdido, ¿no?, en este incendio. Antropólogo Rosano, muy buenos días y bienvenido a Protagonistas. Raúl, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco por la gentileza de tu invitación. Y claro, en estos temas son un tanto desagradables, ¿no? Porque en primer lugar asistimos con determinados problemas a que esto tiene una incidencia, digamos, lamentable. Por un lado, ha visto que esta pérdida patrimonial, en este caso, en primer lugar, pues, ha comprometido al pueblo sebastiano, en cuya identidad, cuya vida colectiva, los templos que tiene son fundamentales. Por ejemplo, la capilla de San Lázaro, que está del lado derecho de la iglesia de San Sebastián, y la capilla de Ecce Homo, ¿no es cierto? Entonces y su plaza, evidentemente, que es lo único que queda del San Sebastián histórico, porque del San Sebastián histórico, en términos así de su centro histórico, ya no existe. Lo único que es su placita y estos tres monumentos, ¿no?, en términos de este periodo colonial. En arqueología sí tiene, porque San Sebastián fue un amplio territorio y en tiempo incaico era, pues, efectivamente lugar de huacas. Existen las huacas, ¿no es cierto?, los monumentos arqueológicos, el Huanacaure, que preside, digamos, como una montaña tutelar de los Años, que era la etnia, digamos, primigenia Sebastián. Los incas también dejaron sus panacas. Efectivamente, en tiempo incaico habían establecido los sectores desde cuando quedan todavía memorables rememoraciones, por ejemplo, de las panacas de Chimararao, Suxo, Aucaille, ¿no?, Ayarmarca, etcétera, ¿no? Entonces, el pueblo sebastiano, sin duda, cuando ya entra la fundación, digamos, española, pues comienza a sincretizar y es más, este patrimonio religioso es hecho por los artistas nativos, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Diego Quispetito, el pintor, pero también claro, pero también el dorador del retablo que se ha perdido, que es Tomás Tupa. Hablamos, ¿no?, toda la parte del retablo altar, ¿no es cierto?, del altar central, tallado en madera de cedro, que ahora, pues, se ha siniestrado. Pero en este presbiterio, en esta área de la nave central, que es adelante, ¿no es cierto?, para confluir hacia el altar, que es un exquisito barroco de pan de oro. Tomás Tururupo, que había sido el maestro, y otros maestros nativos, ¿no?, que realizaron a fines del siglo XVII. Entonces, en los laterales habían dos lienzos enormes del martirio de San Sebastián. Estos también se han siniestrado. Son pinturas de Diego Quispetito, ¿no?, que son dos lienzos enormes sobre esto, y únicos, porque Diego Quispetito tiene una colección de temas únicos, ¿no? Por ejemplo, en San Lázaro ya se había quemado la Piedad, ¿no es cierto?, y algún lienzo más en otro incendio. Entonces, luego, ahora en San Sebastián se han quemado varios temas, varias pinturas de varios temas. Entre estos, el martirio ya fue. Los dípticos de San Juan también, son pinturas originales, de Juan Bautista, originales, ¿no?, que también son los dípticos que están cerca también en esta nave central, que están exornando la parte superior, ¿no? También habrían sido afectados. Entonces,
el siniestro ha sido, pues, en términos patrimoniales, ha sido realmente de gran pérdida patrimonial, artística, y sobre todo para los sebastianos, digamos que tanta devoción, concurrencia, eso lo podemos ver cuando concurren con su santo al Corpus Christi, claro, ¿no es cierto? Y bueno, cuando va la vida del templo, en realidad, de estos templos de San Sebastián, son pues, digamos, muy asiduamente, digamos, concurridos por los sebastianos, ¿no? Entonces, lo que habría que, digamos, ver es, lamentablemente, en situaciones como esta, en el Cusco, estamos acostumbrados a concurrir un poco a constatar, ¿no? Porque aquí, bueno, evidentemente se habla de responsabilidades, sin duda, ¿no? No nos caberá ahora señalarlos, pero es evidente que es una constatación de las ocurrencias estas que ocurre, es evidente que están fallando varios aspectos, ¿no? Uno de estos aspectos no solo compromete a San Sebastián, que ha tenido 2 siniestros, ¿no? Claro, dos eso hay que señalar, porque, ¿no?, ya en el San, claro, Lázaro, sí, ya se produjo un incendio hace algunos años. Efectivamente, ya anteriormente, eran unos 10 años, se ha quemado, y ha habido una pérdida también patrimonial de Diego Quispe. O sea, prácticamente, lamentablemente, efectivamente, este libro del 2005 que difundimos, que es una compilación de varios artículos artísticos, de su folclore, de su arte arquitectónico, lamentablemente no ha sido, bueno, digamos, promovido con el cuidado que merece, ¿no? Porque Diego Quispe mismo es un gran artista, y San Sebastián en realidad era un lugar privilegiado para tener toda su obra casi, porque claro, tenemos obras en el Museo del Arzobispado, bajo custodia, un tema y otra colección temática también de este gran pintor, y en San Francisco también tenemos algunos lienzos, ¿no? Pero a San Sebastián, que fue su tierra, allí había casi toda la colección temática que este pintor y fue pintando, producto de su conversión al catolicismo temprano, ¿no? Y a su gran devoción religiosa en su pueblo que se va levantando en torno a estas capillas y estos templos, ¿no? Antropólogo, se ha perdido, por ejemplo, la imagen del patrón de San Sebastián, que fue traído desde España. Sí, se habla de 2 efigies, ¿no es cierto?, escultóricas. Uno, la que sale en procesión, que fue, la grande, ¿no?, que fue realizado también por otro, Melchor Maita. Fue realizado acá, acá. Claro, eso fue también realizado a fines del siglo XVII. ¿Eso en Cusco o lo trajeron? Eso también fue, en realidad está hecho por, todo este patrimonio está hecho por artistas nativos, sebastianos, y también los artistas nativos que trabajaban con la iglesia, ¿no? Porque, bueno, en realidad la iglesia tenía pues un gran taller de formación. Antes de la formación de estos artistas nativos había llegado, por ejemplo, Vitti, un italiano, que influye en la obra de Diego Quispe en su manierismo. Sus obras justamente de Diego Quispetito manifiestan una evolución del manejo del lenguaje europeo, digamos, iconográfico, religioso, y bueno, y hay una evolución de este manierismo a los estilos flamenco y a una personalidad propia que le da Diego Quispe. Y bueno, y estos maestros nativos que aprenden de estos primeros maestros españoles, y la iglesia que fomenta. El arte, en realidad, de colonial grande de Cusco, como en el caso de San Sebastián, fue reimpulsado por el obispo Molinedo de Angulo, que también en San Sebastián promueve justamente esta exornación artística, y digamos también el inicio constructivo de su templo, que ahora conocemos, porque
porque en el terremoto de 1650 igualmente se había destruido, la primigenia capilla de San Lázaro y luego se comienza a levantar ya con las vocaciones. Entonces decías de que hay dos efigies, una pequeña efigie que lo conservaban, parece, al interior y que había sido una obra traída de España, desde España, ¿no? Con las vocaciones de San Sebastián, porque como se sabe, la fundación española y católica que devino en el periodo colonial fundó los barrios, sobre los barrios incaicos y, digamos, sectores incaicos, parroquias, ¿no? Con las advocaciones de los santos que tenían en este tiempo la cruzada de crecer digamos, la religión católica, que está definiéndose e inventándose también en el mundo. Por eso que estos santos son santos en la medida que promovieron la evangelización, promovieron la difusión y la consolidación de la doctrina cristiana de Cristo, ¿no? Bueno, y así llegó a San Sebastián estas obras y la realización de estas obras, y así los sebastianos también fueron haciendo de su identidad y de su vida, como dicen ahora, ¿no? Allí se han bautizado, allí se han casado, ¿no? Allí ¿Cuántos años ¿no? tiene esta iglesia? Bueno, esta iglesia data de fines de 1600, su realización comienza en 1669 y termina en el siglo XVII, aunque en diferentes momentos ha seguido constructivamente. Primero hicieron la torre de la Epístola, ¿no es cierto?, con un obispo, Izaguirre, en 1634 comienza esta primera torre y termina a lo largo del siglo, incluso posteriormente, en todo un siglo, la otra torre. Entonces y obviamente pues el acabado artístico que tiene, tan profuso, de ese barroco, un arte exquisito y digamos con el que solía desarrollarse este tipo de cultura en esta época, ¿no? Y ahora este tipo de trabajo, por ejemplo, del altar mayor, ya no se hacen estos trabajos, ¿no? Claro, ya, bueno, de alguna manera esto tiene una continuidad artesanal, diríamos, pero ya no con el carácter y la factura de esta que llamaron la escuela de arte cusqueño, en el que se definía estas técnicas, por ejemplo, del pan de oro, efectivamente este dorado de Tomás Tuirutupa, que hizo el dorado, fue con imprimaciones de oro, se dice, ¿no? Por lo menos están en los contratos, en los conciertos que dicen, los contratos de los artistas, cómo va a ser la factura de estas obras. Entonces, entonces teniendo así tanto patrimonio tan importante de este tipo, lo que aquí se muestra es el grado de vulneración, ¿no? O sea, los siniestros, sean los sismos, sean los incendios, sean esto, de por sí estos pueden ser controlados y manejados y sobre todo previstos, ¿no?